Pues buenas tardes a todos. En la sección de hoy vamos a tener un invitado muy especial. Nuestro invitado se llama don Pablo Vidarte, un muy joven empresario e inventor español. Pablo, que me ha pedido que le llame así, nació en Sevilla y estudió en San Francisco de Paula, en los pupitres que ahora nosotros ocupamos. Hoy día vive en Barcelona. Actualmente, Pablo es presidente de Arkine Technologies y es el fundador de Bio, un proyecto para generar electricidad a partir de las plantas sin dañarlas. Anteriormente, Pablo había desarrollado proyectos relacionados con la geolocalización y programas de inteligencia artificial evolutiva. Pablo fue incluido en la lista Forbes ya a la edad de 20 años. También participó en la Expo Universal de Astana en 2017. Entre sus éxitos se cuenta el galardón del Parque Científico de Madrid, la inclusión en el listado del Parlamento Europeo de las 50 empresas más innovadoras de Europa, el reconocimiento por Google y el South Summit de 2016 con el título de Empresa Más Disruptiva del Año y el primer premio Energía e Industria. Es impresionante ver que Pablo cuenta con 9 premios internacionales en Londres, Viena, Bucarest, Praga, París, Barcelona, Madrid y Bruselas. Ahora Pablo nos va a contar muchas cosas sobre su recorrido académico y profesional. Estoy segura de que todos tenemos muchas preguntas que hacerle. Muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, María. Encantado de conocerte, por cierto, que solo te había visto por mail. Y encantado de hablar aquí con todos vosotros. Supongo que empiezo ya, ¿no? Sí, ya, cuando tú quieras. Perfectísimo. Vale, pues lo dicho, encantado y primero de todo comentaros que cuando empecé con lo que estamos haciendo ahora, que se llama Bio, que es principalmente lo que explicaré, antes había hecho muchos otros proyectos, luego si tenéis más curiosidad, pues encantado de explicaroslos un poco. Pero es muy importante un tema que sé que seguramente habréis trillado ya en otras charlas que habéis tenido, que es el hecho de que estadísticamente solo uno de cada 10 proyectos que vayáis haciendo en vuestra vida realmente va a triunfar. Y de hecho, normalmente de ese uno de cada 10 bueno, el 90% suele también acabar fallando al cabo de 1 o 3 años. Esto quiere decir que, como mínimo, es muy recomendable hacer muchos proyectos y, en mi caso, vamos, de cualquier tipo de área, os digo que bueno, me he enfocado en cualquier cosa. Y el consejo principal es ese: si tenéis más de una cosa que hacer en la vida, id a por ello, porque lo más probable, por desgracia, es que fracaséis. Pero lo mejor es que si tenéis perseverancia con ello, lo más probable es que no lo hagáis, es que más bien lo consigáis todo. Entonces, si os parece, voy a compartir pantalla, enseñaros un poco lo que hemos estado construyendo con Bio. A ver, un segundo. Vale. ¿Veis la pantalla, supongo, no? Sí, se ve en grande. Perfectísimo. Vale, pues primero de todo, bienvenidos a Bio. Como empresa somos un proyecto que nació hace unos 7 años. Y nació precisamente con el objetivo de obtener energía a partir de la propia naturaleza, sin dañarla. Y de hecho, trabajando en una simbiosis con ellas. Normalmente concebimos las energías del futuro como bueno, energías que sirven precisamente para hacer que el mundo no vaya a peor, por así decirlo. De hecho, pensamos, por ejemplo, en paneles solares, pero de hecho cuando pensamos en paneles solares, al final son una placa negra que ponemos encima de un terreno donde quizás podría haber árboles, podría haber naturaleza,
Y el objetivo que tenemos precisamente aquí es ser capaces ya no de evitar que el planeta vaya peor, sino, por así decirlo, de recuperarlo, de resucitar lo que teníamos antes. Y partiendo de esta línea, precisamente empezamos con un proyecto que trataba de hacer baterías biológicas. El cómo empezó esto fue, de hecho, de la manera más estereotípica posible dentro de lo que es el mundo de empresas, que es que literalmente a las 3 de la mañana me despierto y tengo un sueño chulísimo, por cierto, y digo, ostras, ¿se puede tratar la hoja de una planta como un panel solar? Y ese día ya no dormí, ese día ni siquiera fui a la universidad ni nada, simplemente me dediqué a estudiarme cómo sería esto posible, a investigarlo por todos los medios que hubiera. Y de hecho vi que había otros centros de investigación, por ejemplo la NASA o el MIT, que estaban haciendo baterías biológicas dedicadas a otro tipo de cosas. Por ejemplo, obtener energía a partir de materia, bueno, desechos de materia que se dejaba en plantas de tratamientos de agua y cosas de ese estilo. Entonces yo pensé en por qué no hacer que una batería biológica como esta sea capaz de alimentarse de un entorno vivo y cíclico, por así decirlo, como es la propia naturaleza, donde tenemos plantas, tenemos seres vivos y al final conseguimos precisamente un sistema que se repone a sí mismo. ¿Y cómo funciona esto? Pues precisamente, y esto lo contaré un poquito más adelante, lo que hacemos es aprovechar los procesos que ya aparecen, bueno, que ya hay en cualquier jardín, por así decirlo, en cualquier parque, que es que tienes microorganismos viviendo ahí y lo que hacen es comer materia orgánica. Al comerse esa materia orgánica liberan electrones y estos electrones normalmente se pierden y se recombinan ahí en cualquiera de estos parajes naturales. Nosotros, sin embargo, lo que hacemos es capturarlos antes de que se pierdan. Y con eso, pues hacemos una corriente eléctrica y en fin, al final es una batería que funciona simplemente de los electrones que se liberan en la naturaleza. Partiendo de aquí, a día de hoy hemos conseguido que el propio Parlamento Europeo nos haya dado el premio de la empresa más innovadora de Europa. Y yo personalmente he conseguido moverme muchísimo. Incluso el propio Ministerio del Exterior nos pidió que representáramos a España en la Expo Universal de Energías del Futuro, o Emmanuel Macron, que me eligió para formar parte de el Consejo de los 100, que se llama, que es básicamente, suena a nombre de secta, pero básicamente es un consejo que hacen 100 personas de varios países distintos, sobre todo alrededor del Mediterráneo. Y en este caso, más allá de ir a varias partes del mundo para reunirnos con ellas, para conseguir hacer proyectos a lo grande, sobre todo es un consejo dirigido a hacer proyectos que realmente sean capaces de cambiar el mundo. Y a mí esto me pasó por casualidad, como me han pasado muchas cosas, pero lo importante, entre otras cosas, es conseguir que materialices, bueno, el máximo de proyectos posible. Al final, Bio, sobre todo, ha sido un gran canalizador para poder desarrollar otros proyectos muy distintos. De hecho, hay otros proyectos incluso que estamos empezando ahora a mover por Sevilla, que antes parecían imposible, pero precisamente a raíz de hacer esto, pues la gente empieza a contactar contigo, la gente empieza, por así decirlo, a tomarte en serio. Y es muy chulo, la verdad que está guapísimo, las cosas como son. Entonces, a partir de aquí, hemos conseguido que Google, por ejemplo, nos dé también el premio a la empresa más disruptiva del mundo, o que la propia Unión Europea nos invierta. De hecho, a día de hoy nos habrán invertido con 2,5 millones de euros, más o menos, y más otras empresas privadas, biotecnológicas, de energía o de bolsa, que han contado con nosotros en todos estos pasos. También os digo, no os creáis que los pasos han sido fáciles, porque como en todo, hay muchos puntos críticos donde realmente se demuestra
bueno, digamos quién se mantiene en el barco y quién no. Y realmente a día de hoy nos hemos desarrollado en muchas áreas distintas. El objetivo que tiene Bio como tal es precisamente el que veis aquí delante, la evolución de las ciudades, el siguiente paso en energías verdes y también un paso más allá en educación, que de hecho incluso allí en el colegio hicimos una prueba con una de nuestras líneas, que ahora comentaré. Y en cualquier caso, al final pues tenemos varias tecnologías, a día de hoy tenemos como 3 patentes distintas y más allá de la que ya os he explicado, que es literalmente obtener energía de la propia tierra o incluso utilizar las plantas para ellos, también tenemos otra tecnología donde utilizamos las plantas como interruptores biológicos, lo cual es un concepto muy chulo también, porque parte de una base científica súper curiosa, y es que las plantas son capaces de percibir las diferencias en frecuencias. Por ejemplo, si tú una planta la tienes en una sala cerrada, puedes escuchar, digamos, los pulsos de esta planta como si fueran latidos, básicamente, solo que obviamente no tienen un corazón, ni siquiera tienen un sistema nervioso como tal, pero sin embargo sí que tienen una frecuencia concreta que se puede escuchar. Cuando de repente esa planta en esa habitación cerrada abres las ventanas y le entra luz, la frecuencia de esta planta cambia totalmente. O sea, pasa de un pum, pum, pum a un pum, 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 pum. Esto mismo se ve cuando le añades agua o, por ejemplo, cuando un ser humano las toca. Sin embargo, la frecuencia en cada caso es distinta. Y lo más curioso aquí es que utilizamos ese cambio de frecuencias para que cuando un ser humano toca la planta, transforme ese cambio de frecuencias en un voltaje y como son conductoras, pues se transmite por su propio cuerpo, por la propia tierra y nosotros captamos esa señal. Y al final es súper chulo porque utilizamos esa señal para activar lo que queramos. Imaginad, por ejemplo, entrar a vuestra habitación, tocar una pared vegetal y que puedas activar o incluso regular las luces de tu habitación. Lo más chulo es que si llueve o si hay viento o si lo tocas con un boli no se va a activar, solo se activa si un ser humano toca a la planta. Y es un tema bastante interesante en términos de crear una simbiosis con la naturaleza en lo que está por venir. A día de hoy, pues esto es un poco el panorama de Bio. Estamos atacando desde la educación hasta instalaciones para hacer un cambio en las ciudades y luego con otro tipo de productos para revolucionar lo que es la agricultura y después otra vez a las ciudades. Ahora os cuento un poco más en detalle. Básicamente empezamos por aquí, por lo que es la parte educativa, porque cuando empezamos con un proyecto de I+D, que al principio en investigación y desarrollo no tienes, digamos, mucho por donde tirar a nivel de producto porque estás investigando, estás creando baterías biológicas, pero todavía no las puedes lanzar al mercado, dijimos, queremos que esto aprenda a la gente que es posible y que se puede hacer. Y entonces lanzamos, de hecho, un kit que estaba dirigido a escuelas, luego incluso se dirigió a empresas para enseñar esta tecnología para que incluso las propias aulas sean capaces de generar energía a partir de esto. De hecho, con el San Francisco todavía estamos pendientes de que esto se adquiera en las aulas de verdad, porque por ahora solo hemos hecho una prueba piloto. Pero hemos conseguido, sin embargo, que esta experiencia precisamente se emplee en escuelas, desde en Oriente Medio, en Dinamarca, en Estados Unidos, en muchísimas partes del mundo, y ahora hay incluso empresas, vamos, de todo, o sea, desde empresas como Inditex hasta el Santander o Mercadona, todo el mundo se ha apuntado precisamente a esto para aprender innovación, sostenibilidad, trabajo en equipo y la verdad que así visto es bastante impactante el tipo de acercamiento que se puede tener incluso con una idea tan preliminar como era este proyecto al principio cuando todavía no teníamos un producto que lanzar a gran escala, por así decirlo. Y luego lo hicimos, luego ya lanzamos un producto más a gran escala que es precisamente la transformación de nuestras ciudades desde fuera y desde dentro y que es precisamente con Bio-Installations. Y aquí el eslogan de hecho es la evolución de las ciudades. Aquí lo que estamos haciendo es justo esa idea que os comenté, ser capaces de crear una simbiosis entre naturaleza y tecnología en nuestros propios hogares, en hoteles, en tiendas, en nuestras propias calles. Y es que precisamente una imagen como la que veis aquí es muy descriptiva porque
lo que estáis viendo es una biblioteca viva, lo cual es un concepto también muy chulo y quiero hacer una en Sevilla, eso está pendiente, que es precisamente una zona natural abierta, muy distinto a lo que nosotros entendemos por biblioteca. Sin embargo, aquí la información está guardada dentro de las plantas y es precisamente interactuando con las plantas donde eres capaz de escucharla, sea por sonidos, o verla, sea por imagen, y imaginar ir por una de estas bibliotecas y poder escuchar a Albert Einstein o a Elon Musk o bueno, a cualquier persona del pasado haciendo una especie de cápsula del tiempo con la propia naturaleza. De hecho, aquí nos basamos un poco en el árbol de las almas de Avatar, donde la gente guarda sus recuerdos del pasado en una especie de árbol en el cual se pueden conectar. Pues más o menos ese es el tipo de idea. Pero bueno, hemos hecho un montón de ideas, algunas ya simplemente por pasárnoslo bien. Esto, por ejemplo, es un piano que creas música con plantas, incluso llegamos a hacer una mesa de mezclas con plantas y el director de Pachá, que son unas discotecas, fue para allá. Esto además es que lo hicimos en Ibiza, entonces venía genial. Y dijo, wow, esto hay que hacer una discoteca al aire libre. Y vino él con David Guetta para probarlo y bueno, fue brutal. Luego os enseño un vídeo en general de cosas que se pueden hacer con instalaciones. Esto es un ejemplo de transformar tiendas en espacios de experiencias. Imaginaos, por ejemplo, que al interactuar con la naturaleza podáis ver de qué plantas han salido ciertos productos, puede ser una camiseta, puede ser lo que sea, o incluso cuáles son los más sostenibles, por ejemplo. Bueno, al final las experiencias son los mejores vendedores y ese es el primer camino que ideamos precisamente para crear la ciudad del futuro. Pero es que hemos hecho proyectos desde cosas pequeñas hasta cosas súper grandes. El que veis aquí, por ejemplo, esto es un diseño que hicimos para el Ayuntamiento de San José, en Silicon Valley, que querían precisamente un monumento que fuera, digamos, la joya del siglo XXI. Nos dijeron, queremos como una Torre Eiffel, pero de ahora, y con tecnologías como las vuestras. Pues llegamos a hacer esto, que por ahora es solo un boceto, esto todavía no se ha llegado a instalar, pero bueno, poco a poco. Y al final, esto es un diseño muy chulo, porque precisamente evoluciona de una forma dependiente entre el ser humano y la naturaleza. Imaginaos que, por ejemplo, interactuando con la propia naturaleza, se puede llegar a, ya no solo a iluminar el edificio, sino que cada persona le aporte unos colores, le aporte unos sonidos cuando vas hacia allá y el propio edificio cambie. Ya hemos visto, por ejemplo, edificios que se hacen en Dubái, en otros sitios. Dubái es un sitio donde además también estamos trabajando mucho. Hemos visto edificios que, por ejemplo, dan vueltas alrededor de sí mismos. Bueno, pues esto haría cosas un poco más interesantes. ¿Habéis escuchado lo de la biblioteca viva? Bueno, pues esto es un edificio que es capaz de cambiar sus colores, cambiar sus formas, simplemente de la interacción entre los diferentes visitantes y las plantas. De forma que cada vez que vayas para allá, la foto va a ser desde luego distinta en cada caso. Y va a ser único. Y luego pensamos precisamente en el verdadero cambio que queremos dejar en el mundo. Y aquí es cuando ya empezamos a hacer proyectos más a lo grande. Biosensor es un producto que de hecho ya lo tenemos listo y ahora durante este año lo estamos probando con clientes muy grandes. Y el objetivo precisamente es lanzarlo para final de este año a gran escala. De hecho, bueno, es este que veis aquí y lo más curioso es que aunque se llame biosensor es de todo menos un sensor. Al final es un reactor que literalmente clavas al suelo y es capaz de obtener energía a partir del propio suelo y con esto alimentar sistemas autónomos. Y me podéis decir, ¿para qué quiero alimentar un sistema autónomo? Sobre todo con el suelo. Bueno, pues actualmente se utilizan sensores por todos los campos agrícolas del mundo. El problema es que requieren de una pila para alimentarlos. Bueno, pues lo más curioso de esto es que precisamente por ser una pila como la que puede tener un reloj o un mando a distancia, la tienes que cambiar cada año. Eso implica un ejército de trabajadores solo para cambiar pilas de sensores. Y nosotros dijimos, pues vaya estupidez, ¿por qué no utilizamos una tecnología como la nuestra que literalmente se alimenta de lo que ya los agricultores están cuidando, que es el propio suelo?
o la propia Tierra. Y precisamente hicimos un sistema, que aquí bueno, podéis verlo un poquito más por dentro, que es capaz de arrastrar las sustancias orgánicas de fuera a partir de la irrigación o de la propia lluvia, que es, bueno, aquí lo veis por arriba, que es el H2O que entra, que es el agua, en este caso está arrastrando materia orgánica, y aquí dentro la materia orgánica, digamos, se rompe, por así decirlo, bueno, se rompen las moléculas y se liberan átomos de hidrógeno positivo, que al final es lo mismo que un protón, y se liberan electrones. Entonces, por un lado, pues generas electricidad y por el otro lado, pues generas hidrógeno que se junta con el oxígeno y lo más curioso, el producto secundario de la reacción, en este caso, es el agua. No es nada más y eso es bueno, digamos que es bastante útil. Y a día de hoy lo más curioso es que precisamente con este tipo de sistemas estamos produciendo 3000 veces, sin exagerar, además lo que necesita uno de estos sensores para leer la información y luego enviarla a kilómetros de distancia. Y bueno, en general es una tecnología muy chula, a diferencia de los paneles solares, esto produce energía durante el día y la noche. Cada vez que se añade fertilizante o agua, pues se renueva. Y cada vez que pones uno, pues encima es bueno para el medio ambiente, no tiene plásticos ni cosas que realmente lo dañan. Y luego, este es el producto, digamos, ya estrella, que también lo tenemos hecho ya, que es Biopanel. Y de hecho, en la foto de abajo a la derecha, bueno, ahí tienes unos 5 paneles que ya se han instalado, como muchos otros que también hemos instalado, a modo de prueba piloto. Ya se pueden visitar, se pueden ver en la pantalla de ahí cuánto producen a tiempo real y están dirigidos a iluminar puntos de luz en parques y jardines, sistemas de irrigación automática. Imaginaos cómo va a ser el parque del futuro cuando sea el propio césped lo que alimente energéticamente el propio parque, o lo que se podrá hacer después en un futuro, porque como os podéis imaginar, nuestro objetivo de futuro es que incluso se pueda alimentar una casa con su propio jardín y bueno, poco a poco. El caso es que al final estamos hablando de una tecnología que no es de hecho neutra en CO2, sino que es capaz de absorberlo. Y de hecho tenemos un objetivo muy ambicioso para 2050, que es llegar a reducir hasta el 1% de las emisiones totales de CO2. Esperamos que haya otras 99 empresas como nosotros que completen el resto. Y luego, también os digo, a nivel de equipo no somos gigantescos, somos un equipo que está bien, o sea, somos unas 15 personas actualmente. Realmente si contamos ya la empresa, o sea, la zona de fábrica y todo esto, pues somos muchísimos más. Pero la gente clave son 15 personas que hemos ido mejorando lo máximo posible durante todos estos años. Tenemos ya incluso gente de la NASA y de otros centros de investigación por todo el mundo. Y en fin, ya os digo, de tema de culturalidad o multiculturalidad, aquí es que vamos, parecemos la ONU con los pocos que somos, porque realmente casi no queda un país por cubrir. Y luego es muy importante que a nivel de asesores hemos contado con gente muy buena, que al final, más que asesores, han acabado siendo inversores, o sea, directores de compañías o fundadores de compañías biotecnológicas, de energía, con General Motors, por ejemplo, o empresas de bolsa o farmacéuticas, que es lo mismo que biotecnológicas en realidad. Y bueno, han llegado a invertirnos, ya hemos hecho como 3 rondas de financiación distintas. Y aquí estamos, a grandes rasgos. A fin de cuentas, esto es lo que es Bio después de todo. Y obviamente hay 1000 cositas más que os podría ir contando, pero tened en cuenta, sobre todo, que desde escribir un libro hasta ponerse a pintar o hasta hacer cualquier otro proyecto, todo es emprender. Y cuando hablo de las cosas que se pueden llegar a hacer, realmente es que tenéis que poneros a ser lo más originales que podáis, porque al final emprender no es necesariamente hacer una empresa, sino desafiar lo que vosotros creéis que puede potencialmente ser imposible para vosotros y ir a por ellos. Quien piense que emprender es algo fácil es porque o no lo ha probado o porque es un ingenuo, o lo peor de todo, porque realmente emprenda en algo hiperfácil. Yo os recomiendo encarecidamente que vayáis a lo difícil. Id
incluso a aquello que creéis que es imposible. Porque cuando pasen unos años y consigáis algo que ya de por sí creíais que era fácil, pues ok, ya lo tenéis. Habéis conseguido lo que la mayoría ha conseguido. Pero si lucháis por aquello que es muy complicado de conseguir, aunque hayáis llegado al 25%, vais a conseguir dos cosas. Uno, desafiar probablemente a un límite que de por sí os parecía muy difícil. Y otro es luchar por ello hasta el final. Realmente tener una meta que vayáis perfeccionando, mejorando en vuestra vida o añadiendo proyectos, pero que nunca cese. Porque lo peor que he visto yo en todo este tiempo es gente que se lanzaba a proyectos y que al final los hacía, y como se habían dado cuenta de que era difícil conseguirlo, decían, pues ya está, no voy a hacer más, me quedo en mi zona de confort y tendré 25 años o 20 y tantos y ya está, y martinis toda la vida. Pero hay algo más, y es que se puede conseguir precisamente, ya no os digo necesariamente una vida plena, pero desde luego una vida con sorpresas y con ganas de crear, que al final creo que es lo más importante. Así que nada, muchísimas gracias y si tenéis preguntas, pues adelante. Bueno, muchísimas gracias, Pablo. Vamos a acabar por todo lo alto. No eres el último invitado hasta ya el año que viene, así que vamos a acabar por todo lo alto. Muchas gracias. Ahora los alumnos están con el profesor en clase y van a ir haciéndote preguntas. Tardan un poco porque al estar todos en el mismo sitio se tienen que ir levantando al mismo ordenador, pero... Vale, pues yo espero. Buenas, yo tendría una pregunta y es cómo fue su infancia, si le involucró desde el primer momento los temas de negocios, de economía, de invertir o la tecnología y la programación, porque he visto que usted estudió programación y pues muy joven y pues me gustaría preguntarle eso. Muy bien. ¿Cómo te llamas? No te vayas, yo quiero saber los nombres. Nico. Nico, hola Nico, encantadísimo. Vale, pues os comento, yo realmente desde mi infancia lo que quería hacer eran proyectos que estuvieran chulísimos. Que tuviera que ver con negocio o lo que fuera, eso es lo de menos. De hecho, yo me acuerdo cuando estaba en cuarto de primaria que a mí me encantaban los videojuegos, de hecho sigo jugando y mucho, y realmente dije... Hay muchos videojuegos, pero no existe el videojuego perfecto. Yo quiero hacer el videojuego perfecto. Y nada, me puse a aprender por mi cuenta, mirando cosas en internet y tal. Y bueno, empecé haciendo videojuegos. De hecho, es muy curioso porque el primer videojuego que hice era de un tío que iba en un coche y atropellaba conejitos por la carretera. Y ahora mi mascota es un conejo, así que perfecto. Pero bueno, en cualquier caso, lo que quiero decir es, precisamente, el hacer, bueno, programación por tu cuenta o, por ejemplo, yo sobre todo, a mí al principio me encantaba el arte. O sea... Cualquier tipo de expresión de arte siempre que no fuera obligada, pero en cualquier caso, por ejemplo, hicimos un grupo de música, yo y unos amigos, y luego un grupo de cortometrajes, vamos, hacíamos de todo. También escribí un libro a los 14 años y ese tipo de cosas fueron al final cosas que me movieron mucho a posteriori. Yo cuando llegué a la universidad después, en clases de programación me ponía o a jugar y que no me viera el profesor o directamente a crear programas. Hice uno de inteligencia artificial evolutiva súper chulo. Eso ya para creerse Dios es, vamos, brutal. Porque al final, bueno, pues creas una inteligencia artificial que va aprendiendo. Y de hecho me acuerdo el profesor de la universidad viniendo por mí y diciéndome, ¿qué estás haciendo, Pablo? Y yo, a ver, 50% estoy jugando el Civilization, que no lo sepa, es un juego súper chulo, pero el otro 50% del tiempo estoy haciendo esto y está que flipas. Y lo vio, le encantó
Y de hecho aprobé, que también es un puntazo. Pero lo que quiero decir con todo esto es, desde muy joven a mí me ha encantado crear. Da igual que uno se meta en negocio o lo que sea. Yo simplemente recomiendo que cualquier cosa en la que te pique el gusanillo, vea por ello. Ah, y por cierto, un dato también muy curioso. Yo me acuerdo, no sé si lo habréis hecho vosotros todavía, pero también os aviso, cuando estaba en el cole y hubo un año, no me acuerdo si era primero de la ESO o algo así, que nos hicieron hacer un test de en dónde podríamos encajar en el futuro a nivel profesional y tal. Y yo me acuerdo que hicimos todos el test y a todo el mundo le dieron su resultado de bueno, cómo de bueno era. Y todos mis compañeros alrededor habían salido prácticamente superdotados. Todo el mundo era genial y fantástico. Sin embargo, yo leí el mío y me decían que era poco más que tonto. Pero, ¿sabéis por qué? Me decían, a este niño le gustan tantas cosas y tan distintas que jamás va a conseguir centrarse. Va a tener que trabajar demasiado y, por tanto, lo más probable es que no consiga sus objetivos en la vida. Y bueno, más allá de lo fuerte que es decirle eso a un niño en ese momento, a mí realmente me generó muchas ganas por hacer aún más cosas y demostrarle ese papel que no tenía razón. Y es muy importante esto, porque a efectos prácticos, cuando uno tiene una vida muy fácil, por así decirla, quizás prefiere quedarse donde está. Pero cuando tiene retos y sobre todo cierto factor de odio o de querer cambiar las cosas porque no le gusta cómo está, se mueve aún más. Siguiente pregunta. Right, I'm just going to tell all my students that they are failures and they aren't going anywhere in life, so I can exactly do that, please. I tell them that anyway, so I'm doing the right thing. Okay, you're a great teacher, by the way. Lucía. Yo soy Lucía y mi amiga Inés, que está por ahí, le da vergüenza preguntar y me ha dicho que usted había hecho algo en la NASA y te quería preguntar qué es lo que usted había hecho y mi pregunta era ¿cómo se ve usted en 40 años? ¿Dónde se ve usted en 40 años? No sé. ¿Dónde me veo en 40? Lucía, encantadísimo también, por cierto. Y a tu amiga también, que no sé muy bien cómo se llama, pero bueno, gracias también. A ver, yo he hecho bastantes cositas. Yo me acuerdo, por ejemplo, cuando estaba en el cole, uno de los trabajos de estos que nos hacían hacer cuando teníamos, no me acuerdo, 16 años o algo así, hice un trabajo que tenía que ver con motores de combustión externa. Y fue muy curioso, porque básicamente en 2002, que a mí ya 2002 me pillaba tarde, yo soy del 96 y 2002 pues yo aún era bastante joven. Pero en 2002 la NASA hizo unos motores que son distintos a los que conocemos. En vez de hacer la combustión dentro del motor, pues la hacían fuera, es decir, calientas el motor desde fuera. Pues se hizo que estos motores, que se llaman motores Stirling, fueran factibles utilizarlos con coches. Sin embargo, eran poco eficientes. Y me hizo mucha gracia, porque yo hice un trabajo, cuando tenía 16 y no me acuerdo si era la monografía o algo de eso, y la cosa que fue interesante, luego con el colegio llegamos a competir en una competición internacional, no, era nacional, y de hecho era muy chulo porque estaba el ejército y todo compitiendo ahí. Y lo que fue muy curioso es que al cabo de unos años, precisamente cuando empecé con estos temas donde básicamente tuvimos que hablar con la NASA para el tema de baterías biológicas y todo esto, me estuvieron comentando que lo que había hecho en ese momento, de hecho, era bastante bueno, porque realmente había conseguido lo que ponía en el trabajo. No era solo que me lo había inventado, sino que conseguí que los motores Stirling en escala más pequeña fueran capaces de ser un 60% más eficientes, y eso fue súper chulo, o sea, darme cuenta de que realmente había hecho algo muy, muy guapo, las cosas como son, y la verdad que probablemente si hubiera tirado para adelante por ahí, pues
bueno, hubiera sido bastante interesante, por así decirlo. Pero más allá de eso, con la NASA tampoco hemos hecho mucho más. Con otros centros de investigación sí que hemos trabajado mucho más a fondo. Por ejemplo, el CNRS, que es como la NASA francesa, que con esos, por ejemplo, sí que hemos estado trabajando haciendo baterías biológicas mucho más en serio, o la Universidad de Tel Aviv, o el IIT de Italia. Pero bueno, en fin, en cualquier caso, anécdota como cualquier otra. Siguiente pregunta. Did we get the where are you in 40 years answer? Ah, ya, exacto. Vale, perdón. Pues, ¿dónde me veo en 40 años? Mira, yo tengo muchos planes y de hecho cada vez los intento ir perfeccionando. Tengo planes a mucho más de 100 años vista. ¿Vale? Entre otras cosas, planeo no morirme, para que os hagáis una idea. Precisamente, yo no veo a Bio, digamos, que es la empresa esta como un bebé, sino que la veo precisamente como una empresa que tiene su periodo, tendrá su periodo de esplendor, pero yo más o menos, en unos años, no voy a decir el número exacto, pero quiero empezar a superar esa barrera e ir a algo más. Por ejemplo, a mí me encantaría hacer una empresa biotecnológica también, porque creo que ahí está el futuro, o sea, la siguiente revolución tecnológica es la biotecnología. Y quiero hacer una para precisamente conseguir avanzar en la medicina mucho más de cómo lo concebimos ahora. Y es algo en lo que me está enfocando mucho en los tiempos libres, precisamente en cómo conseguir perfeccionar los cuerpos de todos. Imaginaos, por ejemplo, los últimos 20 años de vuestra vida, no estar en una cama de hospital o en el sillón de vuestra casa sin poder moveros prácticamente, sino realmente ser capaces de ser jóvenes, de vivir mucho más y de forma totalmente plena. Eso es lo que a mí me gustaría estar haciendo entonces, pero en 40 años realmente me veo con muchas más cosas. Mi objetivo principal, además de ese, que ese es realmente el principal, es volver a Sevilla y ser capaz de transformarla, no cambiarla, sino transformarla, porque Sevilla tiene un problema, y es que se queda estancada y parece que se queda muy cómodamente estancada. Y tenemos muchas cosas buenas, pero hay mucho que hay que mejorar y yo, por eso estoy haciendo ahora proyectos ahí, porque sé que vale lo suficiente como para volver a ser la joya que antes fue, por así decirlo. Ahora sí, siguiente pregunta. Buenas tardes, yo soy Carmen y quería preguntarle quién le inspiró o le dio la idea o algo para hacer su empresa. Gracias. Hola, ¿qué tal? Encantadísimo. Me escuchan ruidos, no sé de qué es. Vale. Bueno, ¿qué me inspiró para hacer la empresa? A ver, aquí hay dos respuestas. Una es un poco lo que os he comentado antes. Realmente, para hacer cualquier proyecto tienes que estar muy motivado, pero en algo que te guste. Y en mi caso, yo estaba hipermotivado por hacer algo que fuera capaz de transformar mi mundo y el mundo. Son dos cosas muy distintas. Y al final quería hacer algo súper chulo. Ni siquiera en mi caso era la sostenibilidad o el medio ambiente lo que me empujaba, ni mucho menos. Yo quería hacer un proyecto que estuviera bien guapo. Y realmente fue a partir del sueño que comenté antes que dije, ostras, esto me encanta. Porque yo estaba haciendo otros proyectos entonces, estaba haciendo geolocalizadores y antes de eso había hecho hardware. Simplemente porque, digamos, era lo más chulo que yo me veía haciendo en cada momento. Pero cuando pasó ese sueño dije, bueno, esto está muy, muy chulo, merece la pena echarle cuenta y al final fue eso lo que me impulsó. Pero también os digo una cosa, a mí personalmente uno de los temas que más me impulsaron al final fue el hecho de verme, prácticamente va a sonar un poco mal, pero verme atrapado en un pupitre y tener esa necesidad de hacer algo un poco más allá, por así decirlo. Entonces, a mí
ese contexto al final es que me generaba un poco de rabia en general y necesitaba hacer cosas más allá de lo cotidiano, por así decirlo. Así que fueron esos dos factores los que empujaron sobre todo. Hola, me llamo Nuno y quería preguntarle si empezó su empresa con alguien o usted solo. Y también que yo juego al Civilization y también soy un fan del Civilization. ¿Nuno, has dicho que te llamas? Sí. Sí. Pues encantadísimo. Ya me dirás qué países te coges tú. Pues en principio, cuando hice la empresa, yo intenté juntarme con el máximo de gente que supiera mucho de estas cosas. Yo al principio, cuando tuve la idea, lo que hice al día siguiente, sin haber dormido más, es irme a donde solíamos comer, unos colegas y yo, y directamente les dije, creo que se puede hacer electricidad a partir de la fotosíntesis de las plantas. Y se rieron. También lo dije con un poco de gracia, pero la cosa es que luego se lo expliqué, les gustó mucho. Y bueno, uno resultaba que era compañero de otra universidad que hacía nanotecnología y otro era compañero de esa universidad que hacía una ingeniería como la mía. Y dijimos, bueno, pues vamos a probar. Entonces lo que estuvimos haciendo ahí fue, bueno, varios prototipos en base a las ideas iniciales y sobre todo lo más importante, porque lo más importante no es la idea ni el producto, es el equipo. Lo más importante es ir después a conseguir a las mejores personas que puedan ayudarte. Fuimos a por catedráticos, a por profesores, a ingenieros que estaban trabajando en otras empresas que le dijimos, oye, somos unos chavales, pero tenemos una cosa muy guapa, o sea, tienes que probar. Y algunos apuntaron. Y algunas empresas incluso nos dijeron, oye, os dejamos aquí este rincón del laboratorio para que hagáis vuestras cosas. Vamos a ver qué sois capaces de hacer. Y luego nos invirtieron y todo. Eso es una parte muy importante, conseguir el mejor equipo y sobre todo ser capaces de pensar cuáles son las cosas buenas del equipo y las bajezas del equipo. Es muy, muy importante que seáis capaces al final de juntaros con todo tipo de personas y seleccionar a los mejores. Mr. Steve, aparte de los alumnos que están allí, María también tiene una pregunta, cuando se pueda. Hola de nuevo y quería preguntarle otra cosa más. Vale. ¿Con qué persona en el mundo que pudiese hacer una colaboración o que ayudaría a expandir su empresa, con cuál única persona lo haría? ¿Con qué persona escogería? Bueno, esta pregunta es muy fácil y la haría con el tío más loco que pueda haber y también con más neuronas en la cabeza, que es Elon Musk. Que muchos de vosotros ya lo conoceréis, pero bueno, un tío que se lanza a hacer cohetes que quieren ir a Marte y coches que simplemente están súper chulos, o lanzallamas y luego llamarlo The Boring Company, ese solo puede ser un modelo a seguir. Do we have a question from Anna or Maria? Yes, from María. Sí, mi pregunta es, ¿qué quería ser de pequeño? O sea, ¿cuál era el trabajo que de verdad quería hacer? Pues mira, yo he tenido muchísimas fases, nunca lo he tenido claro. De hecho, tanto a mí como a mi hermano nos pasó lo mismo cuando íbamos a elegir carrera, que es que lo tuvimos más o menos claro la semana o 2 semanas antes, ya después de hacer selectividad y todo. Porque realmente es que muchas cosas te gustan y nada te convence. Y cada vez que hacía un proyecto, sobre todo los que eran artísticos, pues yo quería dedicarme a algo de arte. Y de hecho, hasta casi antes de ir a la universidad, yo quería hacer cine, porque me encantaba, habíamos ganado un montón de premios y no teníamos ni 18 años y dije, joder, pues esto es lo mío, a mí esto me flipa. Y
y me dieron una beca para estudiar en la Vancouver Film School, que es, bueno, podéis imaginar, una academia muy buena que está en la otra punta del mundo, en Canadá. Y nada, pues mis padres dijeron que eso no me iba a llevar a ningún sitio porque el cine no da dinero. Obviamente no estaba a favor de ello. Y sin embargo, pues eso, a falta de financiación para el viaje o no morir de inanición, pues acabé diciendo, bueno, pues vamos a buscar algo que sea una especie de término medio. Y acabé en Barcelona. Acabé en Barcelona porque me busqué una carrera que no se diera en Sevilla, que en este caso era un tipo de ingeniería concreta. Me fui a Barcelona y me busqué el mayor número de excusas para acabar haciendo lo que hice. De hecho, yo dejé la carrera. En ese aspecto quizás no soy el mejor ejemplo a seguir, pero si os digo, o sea, al final yo creo fervientemente que uno tiene que perseguir aquello que más le motive, sea una cosa u otra, sea algo que no le vaya a llevar a nada. ¿Por qué? Porque os vais a estrellar y seguramente vais a fallar como os he dicho antes, solo 1 de cada 10 proyectos falla, o sea, acierta, perdón. Y a mí me han fallado muchísimos proyectos hasta llegar a donde he estado o donde estoy. Y bueno, ese podría ser el resumen. Vale, muchas gracias. A ti. Are you in there? Okay. Okay. Hola, me llamo Aina. Esta pregunta es solo por saber, ¿su jardín es bastante grande o no tiene jardín? Dices el mío, no los que hacen falta con esta tecnología. Pues yo no tengo jardín, yo por desgracia, o sea, yo quiero tener un jardín, pero a mí me encanta vivir en la ciudad. Entonces uno de mis proyectos es construir un rascacielos, que es un proyecto más a corto plazo de lo que os creéis, ¿eh? Ya está, ya tenemos los planos y todo, parece que coña, pero es verdad. Y ya estamos moviendo cosas. A mí me gustaría vivir en lo alto de un rascacielos con mi propio jardín. Toma ya, hay gente que me llama megalómano y yo les digo que tiene mucha razón, pero no tiene por qué ser malo, el megalómano es guay. Y en cualquier caso, realmente, os digo, en la oficina sí que tenemos jardines, porque además tenemos que probar cosas, pero vamos, en mi mundo ideal, todo el mundo tendría que tener su jardín. Aina says thank you, and Nico again. Usted, me llamo Nico, ya de nuevo. Ahora, de hecho, podéis no llamarme de usted, ¿eh? Yo me llamo Pablo. De hecho, nadie me llama de usted. Vale. Bueno, Pablo, vives en una casa en la ciudad. ¿En qué ciudad vives? ¿Y vives cerca de jardines con estos dispositivos? Pues mira, yo vivo todavía en Barcelona, tengo el objetivo de volver a Sevilla precisamente, pero ya te digo, yo vivo en pleno centro. No sé si conocéis Barcelona, pero estoy en las Ramblas más o menos y por desgracia no hay ni jardines cerca ni nada, es una putada, las cosas como son. Pero la oficina la tenemos un poco en las afueras de la ciudad y ahí sí que tienes esplanadas verdes todas las que hagan falta. Y ya te digo, al final es muy importante porque ahí es donde ponemos los dispositivos. Ahí sí es donde estamos cerca de la tecnología y donde ya tenemos muchas cosas puestas. De hecho, obviamente estáis todos invitadísimos a venir a nuestras oficinas y poder experimentar un poco lo que hacemos, incluso hacer música con plantas, que también es muy chulo. Y nada, pero ya te digo, yo espero vivir muy próximamente cerca de jardines que utilicen nuestra tecnología. Can I jump in with a quick question? They have. You can answer in Spanish. I really want one of the plant lights for my house. How much would it cost now? And I guess it's still early. So how much would it cost if everything was scaled up? And is this going to be something everyone can buy, like we would buy a lamp now?
Yeah, so basically we are we don't have this available yet for houses. I mean, at least for home use. We do install them, but the official launching, for example, of the Veo panel, it's going to be in 2 years' time. I mean, right now we're selling them, but just for specific purposes. I mean, for example, the Expo of Dubai, which takes place in October, or, well, specific buildings all around Spain. But basically, it's not yet available. The thing and the goal is that you have an installation like this for the same price you would have a solar panel installation. So after all, it's like 20,000 euros or something like that, but it shouldn't make a difference whether if you buy one thing or the other. So that's more or less the goal. But it is true, though, that apart from this, we are about to launch like a small plant pot that uses one of our technologies, the biological switches technology, and it's actually very cool because we're using translucent pottery instead of plastics and things like that, and it's really cool. That's really for home use, and it's just to place it on a table or behind your bed or whatever, and just touch a plant or maintain or keep your hand on the plant, and you're able to activate the light because it's like a lamp pot, so you're able to activate light with the touch of the plant. Very cool. I agree. Carmen. Otra vez estoy aquí. Hola, ¿qué tal? Ya nos vamos conociendo, ¿eh? Tengo dos preguntas. Una, ¿qué idioma me gustaría aprender sin tener que hacerlo muy rápido? Muy rápido. Vale, ¿eran dos preguntas o era una? Sí, dos, pero primero me respondes. Bueno, he tenido muchos idiomas que me han gustado aprender. De hecho, yo qué sé, con el japonés a mí me encantó en una época y te suelto ahora lo que quieras. O sea, la cosa es que al final he tenido que acabar aprendiendo porque solo no se hace. Pero yo si pudiera aprender árabe, ruso, japonés, chino y todos esos al final los he acabado tocando un poco porque es que me flipa. Hasta que me aburre, porque la verdad aprenderse los enteros es imposible. Gracias. Y la segunda es, ¿en esos jardines hay animales? En esos jardines puede haber animales perfectamente y de hecho puedes cultivar comida que luego puedes comerte también perfectamente. Porque de hecho si tú utilizas las baterías, yo qué sé, la típica pila que se hace con una patata o con un limón, que al final realmente la patata o el limón son totalmente inútiles porque es lo mismo que poner agua con sal, pues si haces eso, intoxicas el medio y luego desde luego no te puedes comer nada. Pero con baterías biológicas como estas, debajo del suelo, ya no es que no dañes el suelo, es que no lo alteras en absoluto. Y lo chulo de eso pues, es que después pues, puede haber todo lo que quieras encima. Además de que de peso aguanta lo que le eches, y una vaca incluida. ¿Nunca se ha comido ningún animal nada de sus experimentos? No, pero han pasado cosas muy curiosas, ¿eh? Yo cuando estábamos haciendo baterías y pensamos en formas de hacerlas más eficientes y que funcionen mejor, se nos ocurrió un método y bueno, lo construimos y me acuerdo que estábamos en el laboratorio y dijimos, bueno, me dijeron a mí, oye Pablo, yo creo que este no va a funcionar porque has hecho no sé qué, no sé cuánto, y yo dije, yo creo que va a funcionar, pero dale un poco de tiempo, hombre, que con una batería de estas no funciona al instante. Y de repente escuchamos otra, ¡pah! Bueno, había reventado, o sea, una explosión súper chula. Y la cosa es que era simplemente porque funcionaba muy bien, por así decirlo. Luego ya aprendimos a que no la liaran tanto. Así que el problema no es que un animal se coma eso, sino que eso le explote en la cara a un animal. Pero no explotan, os lo prometo. Eso era un experimento muy concreto, pero nunca van a explotar. Gracias. Guilhem. Su proyecto, cuando funcione, seguramente va a incitar a la gente a plantar más árboles. ¿Tenía esa idea en la cabeza cuando creó? ¿Era esa su intención? ¿O solo era crear una nueva energía renovable aún más eficientes que las anteriores?
Bueno, mi objetivo originalmente era transformar el mundo dentro de lo posible. Lo más interesante es que como, digamos, subproducto de la reacción, al final obtenemos una tecnología que es capaz de hacer que incluso las empresas más, digamos, egoístas sean capaces de luchar por quedarse árboles, pero ya no para talarlos, sino para cuidarlos, porque al final acabará saliendo más rentable. O sea que, digamos, no era el objetivo principal, y es una muy buena pregunta, pero ha acabado siendo un producto muy, muy bueno en ese aspecto. Vale. Encantadísimo, por cierto. ¿Y cuál era su asignatura favorita en el colegio? ¿La que cree que le ayudó más para su trabajo? Bueno, ayudarme más para mi trabajo no los contaría por asignaturas, porque yo no creo que el contenido de lo que aprendas en una asignatura sea lo más importante, sino el cómo la das. Porque eso es al final lo que te enseña a cómo desenvolverte. De hecho, a mí la que más me moló con diferencia fue historia, por cómo la di. No por lo que es historia como tal, porque de hecho yo me acuerdo estando en el curso en el que estáis vosotros y a mi historia no. Pero cuando estuve en bachillerato sí me gustó. Me gustó porque se daba de una forma distinta. Era literal, bueno, lo mismo ya sí que se da así, pero en cualquier caso era literalmente buscarte la vida. Antes, en primaria, la historia la daba de un libro y aprendérmelo de cabeza, pero de repente cuando te meten en la biblioteca y te dicen ponte con la tablet o con lo que quieras a estudiarte lo que te dé la gana, historiadores de un bando, de otro, de un país o de otro, eso era súper chulo. Y todavía eso no se daba así en todas las asignaturas. Y de hecho, es eso, a mí ahora mismo, por ejemplo, la física me flipa, pero a mí no me gustaba nada cómo se daba en aquella época. Entonces, pues acabó no me gustándome mucho. Pero luego me puse a aprender por mi cuenta y sobre todo con todo el tema de física cuántica y tal, que no se sabe casi nada, pero es súper chulo. Y uno se va viciando a aquello que no le obligan a hacer. Y lo más importante es, ya te digo, el método de aprendizaje, que sea algo que te mole como quien juega un videojuego o va con el skate. O sea, al final tiene que gustarte y que no se te metan demasiado en medio, por así decirlo, que te guíen. Muchas gracias. A ti. Yo tengo una pregunta si ningún alumno más tiene ninguna pregunta. We do have one more. Hand up. Okay. Hola. Mi pregunta es, ¿dónde tenéis las oficinas? ¿Las tenéis a las afueras de Barcelona? ¿Hay algunos edificios o algunas fábricas cerca que puedan alterar las plantas o igual, o like same? ¿Y estáis usando alguno de estos productos en sitios públicos y en parques públicos? Pues sí a lo segundo y no a lo primero. Que yo sepa, no hay fábricas que afecten negativamente esto, aunque también os digo, si queréis ver un poco de dónde estamos y tal, buscad en Google Bio con 2 O's, B-I-O, y bueno, vais a ver el edificio y todo y dónde estamos, y supongo que alguna foto de cómo es por dentro, porque hay algunas. Y nada, pero vamos, es una zona relativamente normal. Todavía no han vertido nada raro y no hay peces de 3 ojos. Pero sobre si esto está en algunas zonas públicas donde la gente puede acceder, sí, y queremos que esté en más. De hecho, justo antes de la pandemia lo pusimos en muchísimas tiendas. Bueno, por eso, por lo que os he comentado antes, de incentivar todo lo que es la parte de sostenibilidad, innovación, destacar productos de, tiendas de automóviles o de ropa, de lo que sea, o sea, es que eran muy distintas. Y luego pasó la pandemia y tuvieron que cerrar, entonces los tuvimos que apartar. Pero las que estaban en zonas públicas sí, y por desgracia no hay ninguna en Sevilla todavía, pero mi objetivo es que la haya muy prontito, de hecho, así que ya os avisaré. Muchas gracias. We have one more question, and it's in English. It's from Lucia's mysterious friend Ines. Okay. Hola, Inés. What was the hardest decision you had to make for your company?
And when you were doing your plant experiments, did it work better with a certain type of plant than with other, or did it work the same? You mean when I? Well, actually, can you repeat the question? Which one, the first one or the second one? Both, just in case. Okay, my first question was, what was the hardest decision you had to make for your company? And my second question was, when you were doing your plant experiments, like to make life with plants, did it work better with a certain type of plant than with other? Like, did it work better? Awesome. Well, thank you very much for the questions. They are actually very good. So the second question is easier and shorter because basically it does work differently with different plants. For example, when talking about the energy generation technology, normally the plants that consume more water are the ones that produce more energy. And basically, if you want like a rough example, it's if you use a papyrus plant, for example, or an apple tree, they will produce more energy than, for example, using cacti or any other sort of plant that actually doesn't require that much water. In general terms, if you apply the other technology, it's kind of the opposite because you actually require plants that are they are called the succulent plants. So they're more or less like well, plants that are fatty plants, sort of say. They have more water inside, and thus they conduct better electricity within their bodies. So it depends on the technology, basically. And talking about the other question, basically well, I had to make a lot of very tough decisions. For example, when we had this technology in the first case, in the first place, we developed certain prototypes that were really cool. I mean, one of them was called BioLite, and it was basically like a plant charger. And it was really cool because you could plug your phone to the pod and you suddenly had your phone charged. Well, or at least it was starting to charge. But the thing is that we decided to launch that product. And the thing is that we had a goal because we did like a public campaign, a goal of 15,000 euros. And in less than a month, we actually had 118,000 euros, which was like 10 times what we actually expected. And it was surprisingly good and everything was awesome. But the problem is that 1 week before actually closing the campaign, I received a few calls from the manufacturers, the biological manufacturers of the microorganisms that were required for that battery. And they told me, hey, you remember that microbial colony that we told you that it was perfectly possible to do and that we had no problem doing it? Actually, we do have it. And actually, we have an option A, B, and C, but the three of them called us saying the same. So I had to take the most difficult decision that I ever had to take in Bio, which was to literally close the campaign, give the money back to the people, and pray for the company not to disappear in a week. I actually thought that they were going to make memes with my face, but after all, it was really cool because investors came to us and said, hey, I've seen what you've done, I've seen the problem you had, and I still want to invest in you. And it's basically because one simple reason. You attracted people, you were honest in the process, and absolutely transparent. I know what you need, and it's time and money. And actually, a tough decision actually ended up in a very good result. So yeah, that could be one of the best examples I could give you. Very interesting. We do have another question, a follow-up from Ines. Please turn it into a private interview. Of the plant types that you did the experiments with, did you do any experiments with carnivorous plants? Do you mean, do you mean if we did an experiment that was out of the ordinary with plants? No, what I mean is like when you were doing
your experiments for making like a biological battery, of the types of plants you used, did you use any carnivorous plants? Oh, well, we actually did once, and the result was like average. So we finally ended up saying, hey, the carnivorous plants, they actually require like a very high maintenance, and it's kind of not that efficient to use them. But after all, they work, but it's not that efficient. However, it's really cool. It is. But I wouldn't want to put my finger in there to turn on the lights. Isn't that a bit? Well, they generate energy for you and they eat your flags. So it's kind of a good deal, by the way. We're out of questions here. I think, Christina, with the time. Yes, we have run out of time, so thank you very much to you all. Los alumnos ahora van a reflexionar sobre lo que han aprendido. Y nada, Pablo, muchísimas gracias por venir. A ver si cuando pase todo esto te puedes pasar por el colegio y te escribiré porque creo que tienes algo pendiente con los de tecnología. Así que te escribiré a ver si podemos ponernos al día con ello. Pues me parece perfectísimo, ha sido un placer hablar con todos vosotros y conoceros también. Y nada, cualquier cosa, aquí estamos, ya nos veremos. Muchas gracias, thank you, Pablo. Gracias, chicos.